Bien, el capítulo que hoy día estamos, o más bien que vamos a ver, es el capítulo 9, clase 10, porque la primera clase correspondió a la introducción y al prólogo. Entonces hoy vamos a estar viendo el capítulo 9 que se llama La tormenta que se avecina sobre la libertad religiosa. Aquí quiero hacer un alto, que es una observación personal. Eh, Como sabemos, ¿cierto? El libro está basado en la realidad de Estados Unidos, pero como hemos podido ir viendo, nos resulta bastante familiar también a lo que está pasando en este lado del mundo, ¿no? En Chile o en Latinoamérica incluso, porque la secularización avanza a velocidades sin precedentes gracias a la globalización y obviamente las comunicaciones que son prácticamente inmediatas hoy en día. Pero en el libro hay dos capítulos muy largos. Uno ya lo pasamos hace 2 o 3 semanas y este es el segundo capítulo que también es muy largo. En este capítulo en particular hay una gran concentración de datos de índole político que tienen que ver con la realidad de Estados Unidos, sobre la Constitución, primera enmienda y también los litigios políticos en detalle. No sé si en detalle, pero a mí me pareció que para lo que nosotros estamos haciendo, toda esa información, más bien voy a referirme, pero no voy a ir a la profundidad que está tratado en el libro. Pero de todas formas, el análisis y la proyección nos va a resultar útil, por lo que decía antes, ¿no? La inmediatez de la información y la velocidad con la cual la cosmovisión secularista avanza em, todo lo que se está hablando en este libro nos afecta de una u otra manera, o dicho de otra forma, tarde o temprano vamos a estar también enfrentando este tipo de asuntos. Así que, en especial, para los que quieran aportar algo al final, les voy a pedir que piensen un poco en eso, en la aplicación, porque en este capítulo yo creo que cuesta un poco más ver esa aplicación. Aún sí hay aplicaciones, pero para que puedan ir meditando un poco en eso también, quien quiera hacer algún aporte al final. Bien, lo primero que tenemos que decir es que la libertad religiosa de expresión y de prensa están bajo amenaza por un nuevo régimen de derechos inventados, los cuales vinieron a reemplazar los que conocemos, que levantaron y que dieron soporte a nuestra sociedad. La tormenta del secularismo se cierne con su siniestra oscuridad sobre instituciones esenciales que fomentan la dignidad humana, el pleno desarrollo y la libertad. Y por supuesto, en el contexto de Estados Unidos, ¿no? Y creo que también en el nuestro, la libertad más fundamental es la libertad religiosa, y esta está bajo amenaza. Algunos ejemplos, yo creo que nosotros tuvimos hace algunos años, esta noticia fue muy conocida, un pastelero en Colorado, floristas y fotógrafos que son presionados, ¿cierto?, cuando sus servicios son requeridos, en específico por personas del movimiento LGTBQ, y ellos, por su convicción religiosa, digámoslo así, no estuvieron dispuestos a hacerlo. También está el caso de la destitución del jefe de bomberos de Atlanta por enseñar el modelo bíblico de la sexualidad. O sea, él fue depuesto, despedido producto de esto. Y bueno, finalmente los cristianos deben rendirse a este nuevo régimen de normas sexuales y si no, deben estar dispuestos a pagar las consecuencias. Le hace multas, le hace malos ratos e incluso hasta cárcel, ¿no? Por la llamada discriminación. La pregunta que surge entonces, hermanos, es cómo pudo pasar esto, ¿cierto? ¿Cómo sucede esto? Bueno, la era secular es una era que vulnera esta libertad religiosa, que en el caso de Estados Unidos tenía hasta hace algunos años un tremendo valor. Y al hacerlo, cuando se vulnera la libertad religiosa, se vulneran también eh, los... perdón, que me salió se ha cerrado sesión. ¿Solo lo veo yo? ¿Este se ha cerrado sesión o alguien más lo ve? ¿Nadie más Sí, lo ve? Ya, no, vamos a seguir. sí, Espero que no se corte la...
que ya me había pasado, por eso me tuve que cambiar de computador, pero hablé con Juan y me decía que, bueno, no le voy a dar a aceptar, porque si le doy a aceptar, yo creo que se va a venir abajo la transmisión. Bien, les decía que la libertad religiosa es precisamente esa libertad que es el sostén de las demás libertades, y eso está muy bien valorado en la realidad de Estados Unidos. En la era secular, la idea de la dignidad humana no sobrevivirá mucho, bien digo, pues básicamente no está basada en el acto creador de Dios, que es el que otorga dicha dignidad. Entonces, si ya no está eso, todo se torna susceptible de ser cambiado a discreción de los propios hombres, redefiniendo la dignidad, digo yo, sobre fundamentos de barro, ¿cierto? Porque precisamente fue esta dignidad la que dio forma, la que dio sostén, soporte, desarrollo a la cultura, a la sociedad, a la cultura durante todos estos años. Entonces, la libertad secular es, por naturaleza, y creo que ya lo hemos entendido así, ¿no? A través de este texto, es enemiga de la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque la ve como una enemiga que se debe vencer, una enemiga que debe liberarse, ¿no? De ella. Y obviamente, al ver la libertad secular, al ver la libertad religiosa como enemiga, también está diciendo que la revelación divina, es decir, la escritura, y la moral revelada en esa escritura, no es de su agrado y de hecho se opone a lo que ellos están afirmando y proponiendo. La libertad ya no es vista como un derecho, sino como un privilegio, susceptible de ser revocado, redefinido, si atenta en contra de los intereses de la cosmovisión secularista. Los términos utilizados creo que no nos son ajenos, ya los venimos escuchando nosotros en nuestro propio contexto latinoamericano hace años. Discriminación, ¿sí? Intolerancia, racismo, sexismo, homofobia, supremacía cristiana, son términos, como bien dije recién, que nosotros ya hemos oído y se tornan cada vez más repetitivos en los discursos, digamos, populistas, ¿no? El siguiente punto del libro se denomina la libertad erótica frente a la libertad religiosa. Bueno, aquí hay un precedente que también nosotros pudimos ver antes, y es el asunto del matrimonio homosexual, ¿cierto? Cuando esto se legaliza en los Estados Unidos, una pregunta que surgió de manera natural es qué iba a pasar con los colegios y universidades religiosas que tendrían que dar alojamientos para este tipo de matrimonios, ¿cierto? O para este tipo de familias, entre comillas. Y el choque, entonces, se iba a tornar inevitable. La libertad religiosa iba a chocar de frente con las libertades sexuales, ¿cierto? Que son tan promocionadas y hoy por hoy legalizadas en todo el mundo. El choque, por lo tanto, es inevitable. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Bueno, en Massachusetts se celebraron seminarios, simposios para proyectar qué va a suceder con esta pugna entre la libertad religiosa y la libertad erótica, ¿no? Entre los partidarios del matrimonio homosexual y los que no lo eran, llegaron a un consenso, que habría problemas en los tribunales, eso era insalvable. ¿Y cuáles iban a ser los escenarios donde esto iba a suceder? Bueno, en las universidades y en los trabajos en instituciones religiosas. El autor constata lo siguiente: esta nueva libertad sexual es una invención de los revolucionarios de la moral que fue más tarde consagrada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y que ahora sirve como arma en la guerra cultural y legal. Cuando la libertad religiosa se enfrenta a la libertad sexual, dicen ellos, y bueno, producto, ¿no?, de la presión, en casi todos los casos, ¿qué va a pasar? La última, es decir, la libertad sexual, va a resultar ganadora, porque es la única manera en que la dignidad gay, ¿cierto? O más bien de los gays, pueda ser confirmada. La libertad religiosa como derecho fundamental de la Constitución de los Estados Unidos se desvanece ahora, ¿cierto?, por las imposiciones actuales de la libertad sexual. Aquí la pregunta que yo les hago: ¿y qué pasa en nuestro país? ¿Qué pasa o en nuestra zona latinoamericana?
De hecho, en específico aquí sabemos que estamos a puertas de una nueva constitución después de un primer intento que se rechazó. Y bueno, hay una mayor representación conservadora, ¿cierto?, dentro de los constituyentes elegidos hace un par de semanas. Pero también hay otro elemento que yo estuve tratando de averiguar. No soy especialmente eh, conocedor de este tipo de asuntos, pero vale la pena un poco informarse porque ya hay un grupo de personas especialistas que van a dar como una base, ¿no?, que son los llamados 12 bordes para esta constitución. Es decir, si bien hay un mayor grupo conservador dentro de los constituyentes, ellos van a recibir un trabajo prehecho, ¿cierto? Lo que no garantiza los resultados de todas formas, no garantiza que podamos obtener una constitución. Yo creo que nunca va a ser a la medida cristiana, pero al menos que nos permita seguir experimentando y gozando y teniendo, más bien, la libertad religiosa que hasta ahora tenemos. Entonces, por ahí un poco pasa el tema. Y del día de mañana no vayamos a ser producto, ¿cierto?, de un cambio de leyes sujeto de ir presos por afirmar, por ejemplo, nuestras convicciones cristianas. El otro punto es la secularización y la libertad religiosa. La secularización y la libertad religiosa. Y bueno, acá sí el autor se extiende. Quienes han leído este capítulo pueden dar fe de eso, porque él da un sinnúmero de datos, y no solo datos, sino que cuenta lo que pasó aquí en el contexto de la carrera presidencial del año 2020 en Estados Unidos. Y él, bueno, expone básicamente lo que dicen los demócratas, o los que estaban postulando para ese escaño, para representar a los demócratas, que eran todos de la misma ala política, estaban diciendo respecto de qué, precisamente respecto de la libertad religiosa. Entonces, lo cierto es que con más mesura y otros con menos mesura, todos más o menos en esta ala política de los Estados Unidos, em, afirmaron lo mismo, y era que estaban absolutamente comprometidos con las propuestas más radicales de la revolución sexual. O sea, no estaban dispuestos de ningún modo a, a proteger, digamos, la libertad religiosa, sobre todo cuando esa libertad religiosa, lo vamos a ver un poquito más adelante, atentara en contra o discriminara, es una palabra en su uso mucho mejor, discriminara a personas del movimiento LGTBQ, por ejemplo. ¿Qué dieron a conocer, así en forma elemental, estos candidatos? Bueno, dijeron que iban a quitar la exención de impuestos a cualquier institución cristiana que mantenga los principios bíblicos y se aferre a su convicción teológica, bajo el argumento que se está discriminando. Esa es la palabra a subrayar, digamos, dentro de esto. Y aquí también se cita a un conocido nuestro, que es Biden. Como sabemos, Biden terminó ganando esta elección, y él también obviamente tenía que hacer su discurso, y lo que él hace básicamente es presentarse frente a los demás como un progresista. Él dice el autor, él cuenta una historia y se presenta a sí mismo como una persona más avanzada quizás que el resto, en su relación con todo este movimiento de revolución sexual. Sin embargo, los hechos constatan que Biden cambió de opinión. No siempre él estuvo de acuerdo, por ejemplo, con el matrimonio homosexual, sino cuando fue políticamente conveniente. Lo mismo pasó con Bill Clinton, Obama y Hillary Clinton. Y yo me acordaba, esto también lo cité en alguna de las clases, nuestra realidad criolla fue lo mismo, porque nosotros escogimos el presidente anterior, muchos de nosotros, precisamente porque era un poco más cercano quizás a nuestra postura como creyentes. Y él, una de las cosas que dijo es que entendía que el matrimonio como institución correspondía a algo que se celebraba entre un hombre y una mujer. Sin embargo, ¿quién fue quien legalizó el matrimonio homosexual en Chile? No fue precisamente una persona del ala izquierda, sino precisamente el expresidente Sebastián Piñera. Y así vemos, ¿cierto? Los políticos están dispuestos a hacer estos
cambios convenientes, si la presión así lo pide, ¿no? El discurso, ¿cierto? El discurso de estos políticos discurría en el derecho de la libertad religiosa. ¿Cuándo termina esa libertad religiosa, dicen ellos? Cuando la religión se usa para dañar a otras personas. Ahora, ¿y qué entienden ellos por dañar a otras personas? Eso es lo relevante en este punto, ¿cierto? Bueno, ¿qué entienden ellos por dañar a otras personas? Se entiende como cualquier política o acción que pueda percibirse como discriminatoria contra las personas LGTBQ. O sea, cualquier acto o acción política que estas personas, ¿cierto?, de este grupo pudiesen sentirse discriminadas. En lo práctico, en la realidad de Estados Unidos, una universidad cristiana, por ejemplo, que exigiera a sus profesores afirmar ciertas convicciones doctrinales o a sus estudiantes y docentes que vivan bajo cierto código moral bíblico, podría ser eh, tachado, clasificado como una discriminación. ¿Qué pasa con los que resisten esta presión? Bueno, acá de nuevo tenemos ciertos ejemplos. En el Reino Unido, un médico perdió su trabajo por no reconocer los pronombres que se autoasignaba un individuo. En Estados Unidos, un profesor perdió su trabajo también por no referirse a un alumno transexual con su género elegido. Así que esos son cosas, yo creo que si hoy día nosotros buscamos, eso es ese tipo de ejemplos, son más cotidianos y más diarios. Yo no sé si este tipo de cosas, me imagino que sí, ya pudiesen estar ocurriendo incluso en nuestro país. Se hizo además una clasificación entre lo que, según estos políticos demócratas, dijeron que era la religión buena y la religión mala. ¿Cuál es la religión buena? ¿Piensan ustedes, hermanos? Bueno, la religión buena es la progresista, la que se cuadra con los cánones de la revolución LGTBQ. ¿Y cuál va a ser la mala? Bueno, la religión mala, según su definición, es aquella que se aferra a lo que la escritura dice y se somete a lo que la escritura dice. Si lo pudiésemos ejemplificar, bueno, la escritura dice que la homosexualidad es un pecado. Entonces, ya con el solo hecho de yo sostener esto, estoy actuando de forma discriminatoria y estoy siendo parte de la religión mala, la religión que no se somete al canon, ¿cierto?, de la revolución moral. Un estudioso, William Nelson Cromwell, un profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, señaló lo siguiente: los cristianos conservadores, los católicos tradicionales, los judíos ortodoxos y los musulmanes que no puedan unirse a la revolución sexual deben ser derrotados como un enemigo, o sea, perdón, deben ser tratados como un enemigo que es derrotado. Y yo ahí acorté un poco la cita porque incluso él dice, así como se trataron en la Segunda Guerra Mundial a los japoneses y a los alemanes, o sea, a ese punto, ¿no? Como un enemigo derrotado, que no es digno absolutamente de ninguna consideración. El orden constitucional de los Estados Unidos fundamenta, por cierto, la libertad religiosa y al yo ocupar esta palabra de fundamento me refiero a que es la que le da piso a todas las demás libertades que existen. Y obviamente cuando lo básico de los derechos se ve amenazado, también el resto de los derechos va a suceder lo mismo. Am, el ejemplo que se nos da en el texto es la libertad de prensa. Sin libertad de prensa, la población no elige con qué informarse y acaba siendo engañada. O sea, la población en el fondo se le entrega lo que los que están tejiendo todo esto quieren que la población sepa. En el fondo es también uno de los factores del por qué estamos en esta situación. O sea, los medios de comunicación, los noticieros, bendiga, las películas, las series, todos tienen una fuerte carga en este sentido. Entonces eso obviamente reconfigura lo que las personas entienden como aceptable, como bueno o como incluso como verdad. Y de paso desaparece aquí la libertad de expresión, ¿cierto? Y en nuestra propia realidad, ¿cierto?
basta con mirar noticias con algo de atención y vamos a ver los énfasis intencionados que hay en los noticieros, en la mayoría de ellos, y en los medios de comunicación. Generalmente, si usted lo piensa, hoy día los que conducen, por ejemplo, cosas serias como un noticiero, eh, basta con oírlos, escucharlos, ver cómo ellos se comportan frente a ciertas noticias y uno se va a dar cuenta que son personas, y yo creo que ellos no tienen problema en reconocer que son progresistas. Ahora, no solo ellos que están ahí, que uno los ve en la pantalla, sino todos los que están también atrás. Entonces, hay una edición intencionada, hay un contenido intencionado para transmitir solo lo que ellos consideran que es bueno, aceptable, progresista, ¿no? Versus todos los que nos consideramos conservadores, no lo vemos así. Entonces ahí hay una, un atentado, podríamos decirlo, quizá un poco fuerte la palabra, en contra de la libertad de prensa. Y quienes informan otro tipo de asuntos generalmente son vetados, ¿no? Generalmente son sacados como veíamos la semana anterior con el caso de Facebook y las redes sociales. Tres palabras esenciales para hacer frente a todo esto que se está mencionando respecto de la amenaza en contra de la libertad religiosa. Dios, verdad y libertad. Esas son las tres palabras esenciales que debiésemos nosotros valorar, poner en alto y entender a lo que nos estamos refiriendo. No podemos entender la trascendencia de la libertad religiosa sin atender a estos tres términos y cada uno de ellos, Dios, verdad y libertad, como indispensables. Si las incorporamos a nuestro vocabulario, a nuestra propia vida, ¿cierto? Vamos a poder defender con fuerza la libertad religiosa, necesaria para el desarrollo y seguridad de la civilización occidental en la cual nosotros vivimos. Lo primero, Dios, ¿cierto? ¿Dónde se suscita el problema hoy día? Básicamente, es que las personas han olvidado a Dios y eso tiene consecuencias. Y es por eso que la situación está como está. La creencia en Dios está opacada, en especial por esos grupos que hemos estudiado, ¿no? Las élites intelectuales, los creadores de cultura que veíamos hace un par de semanas. Y esto tiene efectos y tiene influencias a nivel masivo, como hemos visto. Estas élites ven a Dios como un símbolo peligroso y la religión como un pasatiempo peligroso. ¿Ok? ¿Y por qué? Si usted lo piensa, porque básicamente va en contra de la propuesta que ellos tienen. Eh, el cristianismo arraigado a la escritura es para esta cosmovisión secularista, para la revolución y la libertad sexual, probablemente uno de sus enemigos más acérrimos, más infranqueables, ¿sí? Sobre todo aquellos que hemos decidido no someternos a estas propuestas, ¿no? Un columnista, por ejemplo, del New York Times señaló: se debe tolerar la religión siempre y cuando los creyentes mantengan su religión, escuche bien, en sus corazones, sus hogares y en las bancas de sus iglesias, sin ninguna relevancia pública. Eh, eso, eso que este columnista está diciendo es una negación de la libertad religiosa. No puede haber una defensa sostenida de la libertad religiosa sin un respeto intelectual a la creencia en Dios y un respeto cultural a la devoción religiosa. En el fondo, aquí estas personas, ¿cierto? Este movimiento está negando los hechos, los hechos expuestos, ¿cierto? Y es que precisamente es la cosmovisión cristiana la que le dio forma a lo que nosotros vemos hoy. Incluso para sostener sus llamadas derechos, ellos tienen que pedir prestado a la cosmovisión cristiana los argumentos para defender dichos derechos. Aquí la idea es la siguiente: cuando este fundamento secular ah, se apoya, ¿cierto? Apoya su argumento en favor de la libertad, de los derechos humanos y de la dignidad del ser humano, el capital intelectual de eso proviene precisamente del cristianismo, ¿sí? Del cristianismo. Hasta antes del cristianismo, muchas de estas cosas no existían. O sea, cuando uno piensa
en el contexto de la iglesia primitiva, ¿cierto? Ahí pasaban muchas cosas muy tristes, muy atroces en ese contexto cultural, respecto de las mujeres, de los niños, por ejemplo. Y fue precisamente el cristianismo que fue otorgando valor y fue cambiando esa realidad tan terrible. Ahora, la revolución sexual, la cosmovisión secularista, pide prestado entonces estos argumentos de la dignidad para sostener sus predicamentos. Lo segundo es la verdad. Y una idea interesante, la puedes leer conmigo, dice, la cosmovisión por sí sola sustentará la libertad, es la que se establezca sobre la defensa de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La existencia objetiva de la realidad y la necesaria correspondencia entre lo que se dice y la verdad objetiva. La idea moderna de la verdad niega que esto sea real y conocible. Entonces, eso es un poco la característica del secularista. Dicen no existe verdad, tú puedes tener una verdad, tú puedes tener otra, es el pensamiento posmoderno, ¿no? Eh, entonces, la creencia en la verdad, no en las opiniones. Ese es un poco el punto que nosotros debiésemos afirmar. Valores o construcciones sociales. Sin la verdad, básicamente no hay libertad. La visión posmoderna que ve la verdad como una construcción social, como algo que no es real, es lo que ellos están transmitiendo, ¿cierto? Y esto ha sido impulsado, publicitado por el mundo académico y por los productores del capital cultural. Por lo tanto, dado esto, ¿cierto? Aquí no hay espacio para la libertad religiosa, o sea, donde se ha hecho a un lado la verdad objetiva, ¿cierto? Ya no hay una cosmovisión coherente o consistente. Tampoco va a haber espacio para la libertad religiosa, ¿cierto? ¿Y por qué no va a haber ese espacio? Porque a la hora que yo tenga que dar, por ejemplo, mi opinión respecto de un asunto que para ellos no es aceptable, entonces yo ya voy a estar discriminando, ¿sí? Por solo decir lo que yo pienso y como mi conciencia, ¿cierto? Que está cautiva de la palabra del Señor, me informa para decir algo, para opinar sobre algo. Entonces, si mi opinión es ofensiva, es discriminatoria, bueno, tendré entonces que estar dispuesto a pagar por aquello. Pero definitivamente debemos nosotros seguir sosteniendo la verdad, ¿sí? Eso que se corresponde a la realidad. Y lo tercero, la libertad. La función propia del gobierno es asegurar los derechos. Ahora, el gobierno, el Estado, no inventa, no crea, ni siquiera descubre estos derechos. Los derechos y las libertades son previo al gobierno. Esa es una interesante idea, ¿no? Ahora, desde la teología, desde la escritura, el fundamento de esa libertad lo encontramos muy temprano en Génesis, donde se nos dice que Dios creó a los seres humanos a su imagen y a su semejanza, ¿cierto? Y siendo cada uno alma viviente. Y ahí es cuando entonces el derecho a la vida y a la libertad, incluida la religiosa, están íntimamente relacionados. Y no es casualidad, ¿cierto?, que una sociedad que devalúa la vida en el útero también devalúe la libertad religiosa. De hecho, una cosa lleva a la otra, ¿no? Están íntimamente relacionadas. Si somos accidentes cósmicos, como dicen ellos, y no hay significado inherente en nuestras vidas, la vida humana, en todas sus formas, carece de sacralidad. No es importante, no es algo por lo cual nosotros debamos preocuparnos. Y por ello, ¿cierto? Los países progresistas no solo eh, han legalizado el aborto, sino también la eutanasia, porque no hay un valor a la vida humana, ¿sí? No hay un valor. Ellos no tienen ese arraigo, ¿cierto?, que nosotros como creyentes tenemos, que decimos que cada vida humana, ¿cierto?, es la imagen de Dios. Y eso nos obliga como creyentes a no estar de acuerdo con estas formas de terminar la vida, ¿no? Ya sea intrauterinamente o incluso de forma de eutanasia, por muy mal que pueda estar una persona, ¿cierto? Entiendo que en Canadá incluso se está practicando eutanasia a las personas por depresión.
Ahora, entendiendo obviamente que la depresión es un problema médico, pero sin lugar a dudas puede tener otras salidas diferentes a eutanasiarse producto de una depresión, ¿no? Es como un suicidio asistido, más bien. Conclusión, conclusión. Dios, verdad y libertad. Necesitamos adquirir la disciplina de pronunciar estas tres palabras juntas y debemos transmitirlas a todo nuestro contexto. ¿A qué nos referimos con contexto? Bueno, a nuestras familias, a nuestros cercanos, a nuestro vecindario e incluso al mundo que nos rodea. Y yo creo que muchas veces a nosotros nos falta esa valentía de poder hacerlo. La amenaza en contra de la libertad religiosa no es para la religión liberal, ¿sí? Espero que ya todos entiendan cuando yo hablo de religión liberal. La religión liberal es la que básicamente se somete y para someterse necesariamente debe subestimar lo que la escritura es, ¿sí? Lo que Dios ha revelado, porque no hay forma en que yo pueda estar bien con lo que el secularista dice y estar bien con Dios, lo que Él ha dicho en su escritura. Entonces, es necesario ahí comenzar, la religión liberal tiene que, por decirlo de algún modo, quitar muchas enseñanzas bíblicas, quitar pasajes completos de la Biblia o directamente reinterpretarlos de una manera conveniente y entonces que coincida con lo que ellos están sosteniendo. Finalmente, la religión liberal, representada hoy, ¿cierto?, por iglesias incluso históricas, y hablo de iglesias protestantes, se han rendido a la revolución moral, ¿sí? Debemos defender, y con esto ya vamos finalizando lo de hoy, debemos defender el derecho de los cristianos a ser fieles en la esfera pública, hogares, corazones e iglesias. O sea, no solo se nos puede decir que sí, bueno, hay libertad religiosa en nuestro país, pero esa libertad religiosa se restringe más bien a una libertad de culto. Lo que tú hagas en el privado, en tu congregación, en tu casa, está bien. Pero si ya tú quieres llevar esas verdades a nivel público, ahí van a haber problemas. Un poco lo que nosotros debemos defender, tener el derecho, ¿no?, de poder ser fieles al Señor y a lo que Él nos ha revelado en la Escritura, también públicamente. El derecho de enseñar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. También lo vimos en un capítulo anteriormente, ¿no? Cómo el Estado, el gobierno, en los casos de Europa, Estados Unidos, cada vez quiere hacerse más cargo de los hijos, Canadá, y por lo tanto todos aquellos que estén enseñando a sus hijos con lo que la Biblia dice, eh, están ya en problemas. Yo lo nombré también hace algún tiempo, ese caso de Portugal, ¿no? Del hermano de Portugal que nos escribía ahí en el canal de YouTube y decía cómo el gobierno mandaba monitores para ver si ellos en su casa, haciendo homeschool, estaban enseñando lo que era aceptable a lo que el gobierno estableció como realidad o como verdad. Entonces ese es un derecho de los padres y tenemos que seguir luchando por ese derecho. El derecho de nuestras escuelas cristianas de tener un orden de acuerdo a la palabra del Señor, como lo decíamos antes, ¿no? Que las normas dentro de un establecimiento de este tipo no estén objetadas, ni influenciadas, ni coartadas desde afuera, ¿sí? Entonces, obviamente en un colegio cristiano yo voy a querer tener profesores cristianos, voy a hacer uso de cierta moral allí que se corresponda a la escritura. eh, y bueno, eso también es un derecho por el cual nosotros como creyentes tenemos que luchar. El derecho de las generaciones venideras, ¿cierto? De conocer la libertad por su correcta definición. Y aquí otra vez, es interesante esto porque ahora mismo yo me estoy acordando de cosas que hemos visto en el libro antes. Y es como eh, la secularización quiere ganarse a los niños, a los adolescentes, ¿cierto? Porque quiere reformar las definiciones. Y es por ello que empieza muy temprano, ¿cierto?
en la etapa previa, ya en los jardines más pequeños, empiezan a trabajar sobre sus mentes para cambiar estas definiciones. Entonces, ¿dónde debemos nosotros hacer fuerza? Obviamente a nivel de nuestras propias familias, ¿cierto? Que se entienda lo que es la verdadera libertad y no lo que el mundo hoy día está vendiendo. La libertad religiosa se está redefiniendo y restringiendo, bueno, esto yo lo dije un poco antes, restringiendo esa libertad religiosa a una libertad de culto, ¿sí? Presionando esta supuesta libertad religiosa solo a la esfera de lo privado, ¿sí? Entonces, como que, de cierto modo, no quieren mandarnos a callar por completo, pero sí te vamos a mandar a callar siempre y cuando la verdad cristiana esté siendo más pública. Lo puedes decir, pero lo puedes decir ahí en cuatro paredes. El autor señala que si perdemos la libertad religiosa, se perderán todas las demás libertades, una a una. Sin Dios no hay verdad, sin verdades no hay libertad, y sin libertad ya no queda otra cosa que la bota de alguien que está sobre nosotros. ¿Sí? Entiendo un poco esa imagen, ¿no? Cuando alguien te pone el piso encima, perdón, el pie encima, está sobre ti. Es un poco la propuesta de ellos, ¿no? Como somos un enemigo difícil de vencer, quieren como encerrarnos, quieren ponernos literalmente el pie encima. Cuando la creencia en Dios pierde terreno, lo pierde también el único terreno seguro para los derechos humanos y la dignidad humana. Como decíamos antes, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque los hombres se han olvidado de Dios. Nosotros como creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Sostener la verdad y recordarnos que somos mayordomos de esta verdad para nosotros, para nuestros hijos, nuestras generaciones y delante del mundo. Porque si nosotros nos callamos, vamos a estar incumpliendo, ¿no?, el mandato que el Señor nos ha dado de ser testigos de Él a todas las naciones y de predicar el Evangelio. El libro no lo dice, pero yo sé que todos lo podemos ir implicando, ¿no? Eh, Cuando se nos impide o se nos prohíbe decir que ciertos actos son pecados y son aborrecibles delante del Señor, están coartando también la predicación del Evangelio, hermano. Porque si el pecado, por ejemplo, ahora sí, en este tema específico, si el pecado de la homosexualidad no es un pecado, como ellos sostienen, entonces esa persona no necesita el Evangelio, no al menos el Evangelio de la Escritura, ¿sí? Porque él está bien con lo que está viviendo y experimentando. Entonces, claramente también atenta en contra del Evangelio y tenemos nosotros una responsabilidad frente a Dios de anunciar ese Evangelio. Finalmente, nuestra posición como cristianos, solo damos gracias a Dios, quien nos hizo a su imagen y semejanza. Nos da la vida y nos dotó de estos derechos. ¿Por qué? Porque estamos hechos precisamente a su imagen y semejanza, como decíamos antes. Solo Jesucristo puede salvar y salva hasta el extremo, ¿sí? No hay pecado tan grande que Dios no pueda redimir, que Jesucristo no pueda redimir. Y esa es una buena noticia. Las libertades sagradas que valoramos aseguran nuestro derecho a adorar a Dios en espíritu y en verdad, a contar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo y a enseñar todo el consejo de Dios. Esa es una buena frase para finalizar este capítulo del día de hoy, que como les adelantaba, un capítulo bastante extenso, pero yo solo me atreví a rescatar las cosas que creo eran medulares en el capítulo, porque había muchos detalles que quizás tienen que ver mucho con la realidad de Estados Unidos. Así que damos por terminado este capítulo.